Desde los orígenes de la psicología de la personalidad, se ha establecido que uno de los objetivos primordiales de esta disciplina es describir la personalidad y los rasgos que la conforman. Cuando nos referimos al término rasgo, hacemos alusión a los distintos elementos descriptores o adjetivos que usamos para caracterizar la personalidad de los sujetos. Alport, en su teoría, propuso que los rasgos eran un elemento fundamental de la personalidad. Sin embargo, no estableció un número exacto de los mismos. Las teorías relacionadas a los rasgos han estado presentes a lo largo del tiempo, teniendo predominancia en ciertas épocas y siendo dejadas de lado en algunas otras. Cabe recalcar que desde inicios de la década de los 90 hasta la actualidad, estas teorías han resurgido como un campo de gran interés en el estudio de la personalidad. Son diversos autores los que hacen alusión a los rasgos como elementos de la personalidad en sus postulados. Sin embargo, no hay un número concreto de los mismos. Cattell propone que existen 16, Eysenck postula 3 y otros autores han mencionado la existencia de 5 o 7 rasgos. Cada teoría nos adentra una descripción de estos elementos y las más influyentes hacen hincapié en la técnica del análisis factorial, considerándola una herramienta de gran utilidad para poder realizar la descripción de los mismos. El rasgo nos permite describir a las personas, es decir, sus diferencias individuales y predecir su conducta futura, en tanto ésta es consciente. Además, nos lleva a analizar o estructurar la configuración de la personalidad de un individuo. Cabe recalcar que el rasgo, al igual que otros conceptos científicos, es una abstracción, lo que quiere decir que es una propiedad inferida por medio de la observación y el análisis de acciones presentadas por los individuos. Dentro de la psicología de los rasgos se han planteado polémicas que surgen de diversas problemáticas. En este apartado se expondrán dos de ellas, el problema de la consistencia de la conducta y el carácter causal de los rasgos. La consistencia se puede entender como el mantenimiento de la conducta en diferentes situaciones, de tal manera que los rasgos son disposiciones que el individuo tiene y hay bastante consistencia en la conducta. Un ejemplo claro es cuando decimos que hay una persona que es habladora. Pues sería esperarse que esta persona hablará bastante en todas las situaciones, en el trabajo, con sus amigos, con su familia, e incluso hasta en el cine. Pero es obvio que la situación tiene un impacto en el comportamiento del individuo y seguramente una persona o esa persona que es habladora se quedará callada mientras están en el cine, pero pueda que hable mucho más cuando esté con sus amigos o que se quede callada cuando se encuentra con personas que no conoce. En la psicología de la personalidad se reconoce el impacto de la situación en el comportamiento, pero los teóricos de los rasgos reconocen que la situación tiene una influencia en la conducta y consideran que la conducta será semejante en situaciones funcionalmente similares a través del tiempo, de tal manera que se deduce que existe consistencia cuando las situaciones son similares, pero no cuando son dispares. Por ello, se está destacando que tampoco sería adaptativo que las personas se comportaran siempre de la misma manera, ya que si esta persona posee un rasgo, implica que su conducta será consistente en situaciones similares y que otra persona difiera de la primera en el rasgo. Tendrá una reacción distinta en la misma situación. Por este motivo, las variables de la situación afectan al comportamiento de los sujetos, pero no hasta el punto de cambiar su posición en la dimensión o rasgo. Para concluir este apartado encontramos las posturas de algunos autores respecto al carácter causal de los rasgos. Por un lado encontramos a Bush y Craig, 1983, quienes consideraron los rasgos como categorías que resumen actos relacionados, sin embargo no explican nada respecto a la conducta. Por otro lado encontramos autores como Alport, Funder, McCrae Costa, quienes consideraron los rasgos como características reales del sujeto que se pueden inferir de la conducta. Además consideran que son la causa misma de la conducta y no solo categorías sumarias. En este apartado también nos señalan la importancia de especificar los mecanismos que transforman esa tendencia en una conducta con el fin de que los rasgos adquieran una entidad causal. También nos explican el término circularidad explicativa, lo cual ocurre cuando utilizamos el rasgo para explicar la conducta, pero este rasgo ha sido deducido de la conducta misma.